Hola, gente querida. Buenos días o buenas tardes a la gente de Japón, Indonesia y Vietnam que se suma a esta conversación. Es una alegría que estamos ya formando parte gente de 20 países de esta comunidad de aprendizaje y prácticas en autismo. Una comunidad multicultural y respetuosa, amante de las diversidades, del respeto mutuo, de la comunicación de noticias y de opiniones, para ir aprendiendo y progresando entre todos. Hoy, como estaba anunciado, tenemos un artículo sobre genética, que nos va a dejar pendiente otro episodio de Diario de Autismo, pero sobre eso te contamos al final. Ahora vamos a la entrevista que hizo Laura Dattaro a Holly Tabor para Spectrum News sobre un tema que se presenta como algo dilemático para la comunidad alrededor del mundo. El título del artículo, escrito por Laura Dattaro, como te decía, es Lagunas éticas en la genética del autismo. Una conversación con Holly Tabor. Para muchas personas con una condición genética, descubrir el gen responsable abre la puerta a un diagnóstico preciso y un mejor tratamiento. Pero ese aún no es el caso para la mayoría de las personas autistas, a pesar de décadas de investigación que ha implicado a cientos de genes. La desconexión plantea cuestiones éticas sobre los objetivos y la práctica de la investigación genética del autismo, dice Holly Tabor, profesora asociada de medicina en la Universidad de Stanford en California y directora asociada del Centro de Ética Biomédica de su escuela. La mayoría de los estudios de genética del autismo promocionan la posibilidad de tratamientos más personalizados después de un diagnóstico genético, pero como tales tratamientos aún no son una realidad, los científicos deben reconsiderar sus objetivos declarados, dice Tabor. No hacerlo bien puede tener grandes consecuencias. En octubre pasado, por ejemplo, los investigadores tuvieron que pausar el reclutamiento para un estudio de genética del Reino Unido, Spectrum 10K, después de que algunos defensores de los autistas cuestionaran los objetivos del estudio. Eso no significa que dejemos de investigar o que la investigación sea intrínsecamente mala, dice Tabor, cuyo hijo es autista. Se trata más de cómo podemos hacerlo mejor. Como no tenemos otros 20 años de investigación que no tengan un impacto significativo en la vida de las personas con autismo. Tabor habló con Spectrum sobre las responsabilidades sociales de los investigadores del autismo, el capacitismo que, en su opinión, impregna el campo de la genética y la necesidad de que esa comunidad reflexione sobre su futuro. Spectrum News aclara que esta entrevista ha sido editada por su extensión y claridad. Desde Diario de Autismo aclaramos que compartimos la traducción en español, que podría necesitar de la colaboración de sus oyentes, a quienes solicitamos, si las hubiera, la bondad de hacer llegar sus correcciones, sugerencias, comentarios. Asimismo, Diario de Autismo se hace cargo de que la traducción se hace en llamado el lenguaje inclusivo respecto del género utilizado, en concordancia con el texto original.
En todos los casos, los autores se hacen cargo de sus propias opiniones. Conociendo que este es un tema que plantea ribetes dilemáticos, ponemos este artículo a su disposición con la voluntad de acercar conocimiento validado por la comunidad científica mediante un vehículo de difusión científica igualmente reconocido, para colaborar a que cada oyente piense por sí. Spectrum pregunta: ¿qué problemas ve en la investigación genética del autismo? Holly Tabor responde: estoy realmente desanimada y decepcionada por la falta de resultados tangibles que han surgido de una gran cantidad de excelentes investigaciones genómicas en los últimos 20 años. No creo que eso sea culpa de nadie. Eso fue lo correcto y sigue siendo una buena investigación. Pero tenemos que ser honestos acerca de los resultados reales y las formas en las que en realidad no hemos tenido éxito como esperábamos. La transparencia es importante si queremos continuar con esta investigación. En la investigación de otras afecciones genéticas como la fibrosis quística o la enfermedad de células falciformes, las personas que realizan la investigación genética se superponen con las personas involucradas en la atención clínica y el diagnóstico. En el autismo, históricamente ha habido más división. Eso conduce a un vacío en la agenda de la investigación. Esa es realmente una oportunidad para ser aprovechada y una oportunidad para que las agencias de financiamiento apunten. No significa que no debamos hacer investigación genética, pero debemos hacerla más integrada con la comunidad y con las necesidades de la comunidad. Me gusta la cita de Maya Angelou: cuando sepas más, hazlo mejor. Sabemos mejor y podemos hacerlo mejor. Spectrum pregunta: ¿cómo pueden los genetistas involucrar mejor a la comunidad autista en su trabajo? Holly Tabor responde: una forma es construir sobre algunos de los modelos de los institutos de investigación de resultados centrados en el paciente y otros tipos de investigación participativa basada en la comunidad para involucrar a adultos con autismo para establecer la agenda, diseñar la investigación y pensar en la traducción de la investigación. Hay una ciencia de cómo hacer esto correctamente. Hay algunos protocolos que se han probado empíricamente sobre cómo involucrar a las comunidades adecuadamente. Eso realmente ayudaría con desafíos como lo que sucedió con Spectrum 10K. Spectrum 10K es un proyecto pionero del que dejamos pendiente un episodio. También existe una oportunidad real para pensar en otras formas en que la investigación genética y genómica se puede implementar en la atención clínica y el diagnóstico. Si encontramos más loci genéticos que predisponen a las personas al autismo, ¿qué haríamos con esa información? Parte del sueño de muchos investigadores es poder decir: las personas con este gen de susceptibilidad genética tienen más probabilidades de responder a este tipo de terapia o de tener problemas con el habla y la comunicación. Necesitamos pensar más grande que eso. Tenemos estas cohortes con algunos datos clínicos y muchos datos genéticos.
¿Qué otro tipo de preguntas podemos estudiar sobre la historia natural del autismo? Sobre las experiencias vividas de las personas con autismo, sobre diferentes tipos de intervenciones. ¿Cómo podemos involucrar a las comunidades en esa investigación para que sean asociaciones dinámicas? ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Cómo vamos a aprovechar las recopilaciones de datos? Spectrum pregunta: le escuché decir que los investigadores de la genética del autismo tienen la responsabilidad de ser líderes en la investigación de la genética ética, dado el tamaño de los conjuntos de datos. ¿Cómo es esa responsabilidad? Holly Tabor responde: la estructura científica, social y antropológica en la que se basa la mayor parte de la ciencia enfatiza que las personas sean expertas en una disciplina en particular, y no hay muchos incentivos para que la gente piense en su responsabilidad social. ¿Cuáles son las injusticias que aún existen para las personas con la condición o las personas de la población específica que estoy estudiando? ¿Cómo puedo involucrar a la gente en mi trabajo para que sean más conscientes de ello? ¿Cómo puedo asociarme con otros investigadores que tienen experiencia diferente? Me encantaría ver a las agencias de financiamiento incentivar la colaboración y la asociación con la comunidad de personas con autismo y sus familias para tratar de compartir valores y prioridades. Se podría argumentar que el Comité Coordinador Interagencial de Autismo hace algo así, pero no se filtra a los investigadores individuales. También hay una crítica legítima entre las personas autistas de que la investigación genética no está diseñada principalmente para ellos y que no va a mejorar su vida. Es realmente difícil discutir con eso. Algunas de las mismas personas argumentarán que el tipo de investigación genética y genómica que históricamente se ha llevado a cabo con el autismo y todavía se está realizando, está realmente diseñado para tratar de asegurarse de que las personas con autismo no nazcan. Estuve en una conferencia sobre ética y autismo hace varios años y alguien me preguntó por qué quería apoyar la investigación genética y si era eugenista. Me quedé realmente desconcertada. Siempre había visto, y sigo viendo, la genética por el poder que puede tener para mejorar la vida de las personas. Pero fue un momento crucial para mí pensar en las razones por las que muchas personas con autismo perciben la investigación genética del autismo de esta manera. Las personas autistas son más estudiadas que sus compañeras de estudios, y eso está mal. Spectrum pregunta: ¿crees que la educación ética podría ayudar? Holly Tabor responde: no creo que esa sea la principal solución para el autismo. Lo que me encantaría es tener un componente del mecanismo de financiación que requiera la participación de la comunidad autista. Me gustaría que las conferencias y los foros atraigan a personas autistas junto con personas que investigan el autismo en genética y genómica y en áreas totalmente diferentes. Esto incluye conferencias que no son específicas del autismo, pero que podrían presentar investigaciones sobre la genómica del autismo, como las reuniones de la Sociedad Estadounidense de Genética Humana o del Colegio Estadounidense de Genética Médica.
Como campo tenemos que ser más conscientes del contexto del autismo y la discapacidad. El autismo es, en gran medida, un objetivo del modelo médico de la discapacidad. El enfoque ha sido: si tan solo pudiéramos descubrir las causas del autismo, entonces podríamos prevenirlo, podríamos tratarlo, podríamos solucionarlo. Y hay algunas cosas sobre eso que no están mal, pero también contiene un componente significativo de capacitismo, que el autismo es una tragedia. Eso es peligroso y francamente inapropiado. En el futuro, espero que la genómica clínica en general y la genómica clínica del autismo en particular tengan una visión anticapacitista del pensamiento, que no minimice los problemas legítimos de calidad de vida y los problemas médicos que existen para las personas con autismo, en particular para las personas con las manifestaciones más graves. Pero eso tampoco lo trata como algo que tenemos que arreglar para tener una terapia génica ampliamente aplicable algún día. Agradeciendo a Spectrum News que haya dejado disponible esta entrevista, a Laura Dataro que la haya realizado, a Holly Tabor sus respuestas, nos despedimos. No sin antes volver a pasarte el aviso de que nos queda pendiente conocer sobre el proyecto Spectrum 10K del que hablaremos otro día de esta semana. Ahora sí nos despedimos, deseándote muy buenos días o buenas tardes. Chao, cuídate.